Buenos días, sí, ahí vamos, Egunon. Bueno, la primera palabra que se me viene a la cabeza es deciros eskerrik asko. Eskerrik asko por haber venido aquí. Vuestra presencia es importante para los coros, que es de alguna manera lo que nos da ese impulso, esa motivación para superar los muchos ensayos, ¿no? Bien, también gracias y eskerrik asko a Cultura del Ayuntamiento de Tudela por abrirnos el patio de este magnífico edificio de Castelruiz. Sí, la verdad es que deciros que estamos hoy muy contentos porque nos visita el coro Umore Ona de Goizueta. Son invitados de las asociaciones tanto Becerri como Tutela Cantus y haremos el concierto conjuntamente. Primero, como ya veis, estamos Tutela Cantus, que bajo la batuta de Manuel Benito haremos la primera parte, y después nos seguirá Umore Ona de Goizueta bajo la dirección de Eneko Amundaray. La verdad es que antes de la pandemia estuvimos en Goizueta y son de esas experiencias que no se te olvidan. Estuvimos todo el coro y fue todo el día una fiesta. Nos abrieron el corazón y bueno, y lo pasamos el día genial, aparte de cantar muy bien, pero bueno, pasamos una jornada fantástica y vimos que el encuentro cultural nos permitió de alguna manera verificar, comprobar que compartimos el amor por la fiesta y por cantar en coral, compartimos el amor por nuestra tierra y compartimos también el amor por nuestras lenguas, el castellano y el euskera. Os decía que empezaremos con Caminito del Indio del argentino y cantautor Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui en realidad es un seudónimo que significa en quechua el que viene de lejos para contarnos una historia. Y la historia que nos cuenta en Caminito del Indio es una historia personal, pero que también es universal. Y es ese camino que te lleva del día a día, de los problemas, y te acompaña a alguien, en este caso era el indio para Atahualpa, y te descubre tus objetivos, tus ilusiones, que en este caso van a ser las estrellas. Tutela Cantus canta Caminito del Indio. Caminito
Seguimos en América, en este caso del dominicano Juan Luis Guerra, con la canción Bachata Rosa. La bachata era una canción, es un folclore de la República Dominicana que estuvo muy denostada al principio, pues era de clases populares y poco a poco esta gente, Juan Luis Guerra y gente como ellos, fueron elevándolo de categoría y en el año 2019 consiguieron que la UNESCO lo reconociera como patrimonio inmaterial de la humanidad. En Bachata Rosa, Juan Luis Guerra juega con la alegoría de la rosa como el amor, que tiene unas partes bonitas, que son los pétalos, y unas partes duras, que son las espinas, los rechazos, los desamores. Con la adaptación de Ibai Armendáriz, Tutela Cantus canta Bachata Rosa. Un universo
Corrían los años de las cruzadas, situados un poquito en la Edad Media, Sancho VI el Sabio, Sancho VII el Fuerte. Los caballeros navarros que habían ido a las cruzadas están volviendo. Y vienen con unos armenios especialistas en construcción de iglesias, los canteros, ¿no? Y estos armenios, al saber hacer de sus iglesias, también añadían unos especiales cánones de cantos y unos instrumentos que de allá se trajeron. Todas estas cosas son las que recoge nuestro querido y admirado antropólogo navarro Juan Antonio Urbels, que con la música de Benito Lerchundi crean este himno a la Valdorba. Hoy la Valdorba destaca por sus 30 iglesias románicas que merece la pena visitarse y disfrutar. Es un modo sencillo y eficaz de ayudar a recuperarse a esta parte de Navarra tan castigada por los devastadores incendios de este verano. Con adaptaciones de Ibai Armendáriz, Tutela Cantus canta Valdorba. Bien, ahora imaginaos que está cayendo la tarde, hay un viejo café
tiene un piano al fondo. La gente va viniendo poco a poco, gente que está un poco tocada, gente que tiene esa enfermedad tan horrible de la soledad y tal vez se agarra una copa, encuentra a otros al lado con el mismo problema y aparece el hombre del piano. Empieza a tocar, es Billy Joel. Interpreta su canción de El hombre del piano y le piden todos que la vuelva otra vez a tocar porque les hace bien, les hace sentirse bien y le hacen repetir. Esta balada llegó a España de mano de Ana Belén, con la voz de Ana Belén en los años 80 con los arreglos de su marido Víctor Manuel. Adaptada por Ibai Armendáriz para Tutela Cantus, cantamos El hombre del piano. Sorprendente cuando preparaba estas notas, me sorprendió mucho verificar que los videojuegos, el negocio de los videojuegos ha superado ya en mucho a la del cine y a la de la música conjuntamente. Así que no es de extrañar que uno de los videojuegos de éxito, que es Civilizaciones 4, para su portada, para su introducción, le pidiera a su amigo Christopher Tin
que compusiera esa banda para el videojuego. Y así surgió Baba Yetu, que significa en suajili sencillamente Padre Nuestro. Y lo que vamos a cantar es, aunque es el Padre Nuestro, pero en suajili. Suajili es una lengua que se habla en África Oriental por unos 100 millones de personas. Iñaki García Sanchotena, en un perfecto suajili, será el solista de Baba Yetu. Con los arreglos de Armendari, Tutela Cantus canta Baba Yetu. Baba Yetu Yetu liye inguni Yetu Yetu amina Baba Yetu Yetu liye ingina la koeli kutusue. Baba Yetu Yetu liye inguni Yetu Yetu amina Baba Yetu Yetu liye ingina la koeli kutusue. Utu peleo chakula chechu tunachoita jiutusame akosa yetu kamana situnavyo wasamie waliokukosea usituti katika malajibu lakini utuokoe na yule uokoe milele. Baba Yetu Yetu liye ingina la koeli kutusue. Amina Baba Yetu Yetu liye ingina la koeli kutusue. Ufalme wako ufike utakalo dunia mbinguni ya Baba Yetu Yetu liye inguni Yetu Yetu amina Baba Yetu Yetu liye ingina la koeli kutusue. Baba Yetu Yetu liye inguni Yetu Yetu amina Baba Yetu Yetu liye ingina la koeli kutusue. utupeleo chakula chechu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea usituti katika malajibu lakini utuokoe na yule uokoe milele. Baba Yetu Yetu liye ingina la koeli kutusue. Baba Yetu Yetu liye ingina la koeli Decía que la canción infantil Sagarra Jo, que para los que no sabemos euskera, aunque lo queramos mucho, Sagarra es manzana y Jo es golpear, el trío Cadaquán lo ha versionado y ha hecho una cosa increíble y fue el temazo de éxito en el tour que hizo Madonna en el 2012. Incorporó a este grupo. Crearon ritmos y sonidos que nos llevan a la fabricación de la sidra, cuando con las mazas se golpean las manzanas y sobre los tablaos de madera va saliendo el zumo. Bien, Ibai Armendariz, adaptado para Tutela Cantus, que canta Sagarra Jo. Aldapeko sagarraren amarraren puntan, puntaren puntan,
Txoria zegoi kantari, txiruliruliruliruliruliru, nora ditu ote du kantu ederori. Txiruliruliruli, txirulirula, Nora ditu ote du kantu ederori. Aldapeko samarraren adarraren punta, 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 txoria zegoen kantari. Txiruliruliru, txiruliru, nora ditu ote du kantu ederori. Txiruliruliru, txirulirula, nora ditu ote du kantu ederori. Zubiburu zelaieko oianaren sola, solaren sola, lili babo dago beilari. Txiruliru, 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 nora ditu ote du lili zermatori. Txiruliru, txirulirula, nora ditu ote du lili zermatori. Opillo, pello, no lena keta, sinelu Estamos recibiendo como se merece al coro de Moreona de Orzuela. Increíble porque un pueblo tan pequeño como Orzuela, con apenas 700 habitantes, tiene un coro que hoy nos va a hacer pasar una buena mañana. Es que ricasco y Moreona. Os tenemos que agradecer doblemente por el día de hoy, porque nos habéis invitado a venir y también porque unimos de esta forma la parte norte y la parte sur de Navarra con Tutera Cantuz y Moreona, debo decir. Esta oportunidad queremos aprovechar a ver si lo hacemos bien, a ver si nos portamos. Entonces empezaremos la primera canción con nuestro director Eneko Amundarain. Cantaremos una canción que se llama Cavaller enamorat. Esta canción es una canción catalana, la sardana, danza popular, cuyo compositor fue Joan Manet Plaza. Nació el año 1883, falleció en 1971 con 88 años. Fue un violinista y compositor catalán que con 9 años realizó una gira por Hispanoamérica. Con 10 años, en el año 1983, dirigió su primer concierto sinfónico. Goza de mucha fama en muchos países y entre sus obras hay unas muy importantes, en la cual incluimos El Caballero Enamorado, que esta os la dedicamos de todo corazón a todos nosotros. Gracias. Dentro de Fortigalá
segunda que os vamos a ofrecer es una canción que se llama Cubanita. Es una preciosa historia con letra del poeta cubano Nicolás Guillén y música de la compositora vasca Eva Ugalde. Habla de las aventuras de un barco de papel que surca el mar de las Antillas sin timonel ni capitán. Eva Ugalde es de San Sebastián, tiene 49 años y es una compositora y directora de coros española. Nicolás Guillén, autor de la letra, fue un poeta, periodista y activista político cubano. Como persona descendiente de África, Guillén enmarcó su obra dentro del negrismo y los procesos de mestizaje, adoptando las formas culturales que provienen de otro pueblo o grupo ganador. Fue Premio Nacional de Literatura de Cuba y es considerado el poeta nacional cubano. A ver si os gusta, ¿vale? Ahora os vamos a interpretar ahora una canción que se llama Insalata Italiana. Es de Richard Guené. Murió a los 72 años. Fue un libretista, dramaturgo y compositor austríaco, nacido en Prusia. Estudió medicina primero y luego música y tomó clases de composición, aparte de componer y dirigir. También realizó la traducción de trabajos de personajes importantes. Se retiró de la dirección musical a los 55 años y vivió confortablemente disfrutando de los frutos de la popularidad hasta los 72 años. Pasaba los meses de invierno en Berlín y los meses de verano en Viena. No está mal, ¿verdad? Cualquiera se apuntaría, ¿verdad? Bueno, a ver cómo es la canción. Crescendo
Vamos con una canción en euskera, Amabe Girazazu, de Víctor Zubizarreta. 71 años, fue compositor español. Comenzó su carrera musical muy temprana edad, a los 12 años. Ya tocaba el órgano en la iglesia de San Nicolás de Bilbao. Posteriormente estudió en el Conservatorio de Madrid y se dedicó a ofrecer recitales de órgano en varias ciudades. El año 1926 fundó en Bilbao la Schola Cantorum Santa Cecilia. Fue también director del Conservatorio de Bilbao y organista de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Entre sus obras más importantes está la Fantasía Vasca para orquesta, Padre Cardín, sonata para violín y piano, y entre otras canciones está Ama de Girazazu. Vamos a interpretaros con todo el cariño. A ver, venga. Ahora vamos con una canción de Julen Ezcurra. Este nació en Izarra, Álava. Cursó sus primeros estudios musicales con Rodrigo de Santiago en Valladolid, al mismo tiempo que estudió filosofía y teología. El año 1954 se traslada a Iquitos, capital de la Amazonia peruana, donde ejerce de educador, profesor y director de música, a la vez que recorre la región conociendo la cultura de los nativos. En 1964 perfecciona sus estudios musicales en París, cantando gregoriano y polifonía en la Universidad Católica, y más tarde se trasladó a Roma, donde cursa la licenciatura en el Instituto Pontificio de Música Sacra con los maestros Bertolucci y Renzi. De regreso a España desarrolla su labor de profesor, compositor y director, como primero en Valladolid y luego en Bilbao, donde fundó y dirigió el coro de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, hasta la jubilación. También ejerció como catedrático de música en el Instituto de Educación Secundaria en Txurdina. Julen Ezcurra es autor de más de medio centenar de obras, composiciones propias y arreglos orquestales. Su pasión por el canto coral le ha llevado a fundar una decena de coros. Aritz Adarrean, Katalin con nosotros. Escucho
Bueno, pues por nuestra parte la última canción se llama Marichu Andre Madale, de Jesús Urteaga Loidi de San Sebastián. Este compositor y organista, por línea paterna le viene la afición, es de los que también estudió en la Universidad de Valladolid, Valencia y Madrid, donde se licenció. Defendió su tesis doctoral sobre el privilegio paulino en el derecho canónico y en el derecho español. Era sacerdote, se fue a Roma y allí en Roma, denominado por Juan Pablo II la Universidad del Papa, obtuvo el doctorado. Marichu Andre Madale, a ver si os gusta. Corría cerrado. A nocio churi
una emoción que no os podéis imaginar lo que se siente dirigiendo dos coros así. O sea, la cantidad de gente para mí es una emoción, pero tremenda. Quería agradecer también a los chistulares que van a cantar esta última canción, que es una gurra, un saludo. Goyo Villar, Begoña Francesena y los dos nacharis, que son Cristina Layara y Ramiro Jiménez. ¿Vale? Desde toda esta emoción se la quiero dedicar especialmente a Michel Úbeda, que sé que hoy hubiera estado aquí viéndolos, y ahí está Lola. Gracias a Tutoreona, eskerrik asko etortzeagatik, eta zuei ere bai, eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias por venir a todos y hasta la próxima.